Marco Fleme, un gusto saludarte bajo estas circunstancias desafortunadas, pero un gusto, por supuesto, saludarte a ti y a todo el equipo nocturno de Canal 24 Horas, por supuesto, a toda la audiencia que nos ven a esta hora. Marcos, me interrumpes cuando quieras. Yo comienzo a mencionar lo que ha ocurrido durante esta jornada ya acá en el estado de Nueva York, el más afectado por el coronavirus en cuanto a la cantidad de casos de infectados y por supuesto, también en el resto de Estados Unidos. Comentarles que durante los últimos minutos, me imagino que ustedes también lo han mencionado ya, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, ha decretado que hay una cuarentena general en el estado de California. Los Ángeles se va completamente a cierre con todas sus personas en sus casas por los próximos días. Por lo menos esa es la determinación que ha tomado durante esta noche. El gobernador había resistido tomar esta determinación, pero finalmente termina tomándola, confinando a sus casas a 40 millones de personas que no se podrán mover durante las próximas jornadas, por lo menos en los alrededores más lejanos, ¿no? Después en los sectores más cercanos, pero principalmente en sus casas, confinados a esos lugares. Vamos a ver también qué significa esta determinación con un estado que tiene alrededor de 400 casos, muy por debajo de lo que es, por ejemplo, la cantidad de casos que tiene el estado de Nueva York, que también se ha resistido a tomar esta determinación de generar una cuarentena general para el estado de Nueva York. Por eso esto puede tener también repercusiones frente a las próximas decisiones que tomen las autoridades de otros estados en Estados Unidos. Comenzamos justamente comentando también lo que tiene que ver con datos más concretos. El estado de Nueva York, que tuvo una conferencia de prensa esta mañana, el gobernador Andrew Cuomo ha señalado que se rebaja aún más la cantidad de trabajadores que pueden tener presencia en el comercio en general, el llamado comercio no esencial, bares, restaurantes, etcétera. Ayer era un 50% de la fuerza laboral que podía estar presente durante esta jornada, es el 75% que no puede estar trabajando, o sea, un 25% de la fuerza laboral puede estar ejerciendo sus labores habituales. Ha asegurado el gobernador que se ha aumentado dramáticamente la cantidad de personas que están siendo testeadas por coronavirus. Eso significa que de las 500, alrededor de entre 200 a 500 personas que se estaban teniendo diariamente durante los primeros días de la semana, ya ayer se habían testeado 7.500 personas por día. Esto ha significado que se tenga un número aún mayor también de personas que no estaban siendo controladas, que tenían coronavirus, pero que no habían sido testeadas. Eso ha significado un aumento también dramático en la cantidad de personas que finalmente están infectadas acá en el estado de Nueva York. Les comento la evolución durante solamente este día jueves de la cantidad de infectados acá en Nueva York. Durante la mañana se hablaba de 1.700 casos más de miércoles a jueves que se habían descubierto. 2.332 casos el miércoles, 4.152 el jueves. Estamos hablando de una cifra que se entregó durante la mañana, porque durante la tarde el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, entregó una cifra totalmente distinta y que había aumentado rápidamente la cantidad de infectados. Hablamos que en el estado de Nueva York se han registrado a esta hora de la noche 5.359 casos de personas con coronavirus, con 31 fallecidos y 2.976 nuevas infecciones que se registraron entonces de un día a otro. Consultarte respecto a lo mismo que está ocurriendo en Nueva York, hay toda una polémica entre el alcalde de esa ciudad, Bill de Blasio, y Donald Trump por la salida de militares a las calles. El alcalde está pidiendo que se haga un despliegue militar completo en Nueva York respecto a este mismo brote de coronavirus. ¿En qué consiste más o menos esta polémica que hay entre el alcalde de Nueva York y el mandatario de Estados Unidos? Bill de Blasio fue durísimo, fue durísimo. Yo no había escuchado al principio, a principios de esta semana, el gobernador del estado de Nueva York se había referido en algún momento a Donald Trump, lo había apelado a que él tomara mejores decisiones. Sin embargo, siempre fue en buenos términos, pero durante esta jornada, la verdad que el alcalde Bill de Blasio fue muy duro en contra de Donald Trump. Le dijo que estaba marcando una era como el presidente que no estaba tomando decisiones para salvar a toda una generación de personas, así de grave. Entre las frases, por ejemplo, que Bill de Blasio emitió durante esta jornada: no entiendo lo que estás haciendo, dirigiéndose a Donald Trump. Tu oficina no está haciendo todo lo que puede hacer, está perdiendo cada oportunidad de defender a nuestra nación. Otra frase más, también para la frase destacada de esta conferencia: las acciones de Trump no tienen ninguna explicación. No tengo idea por qué se demoró tanto en invocar el acta de Defense Production Act, la defensa de la producción. Es una defensa que, si bien la mencionó Donald Trump, todavía no la ha activado, y que es una acta que le permite a la presidencia tomar
literalmente el control sobre algunas empresas, sobre la cadena de producción, por ejemplo, para obligar a ciertas empresas a producir lo que se necesita para la defensa de la nación, que en este caso serían mascarillas, producción eventual de respiradores artificiales, que han sido las dos grandes carencias del sistema público de salud acá en el estado de Nueva York. No hemos visto la decisión del presidente de requerirle a cada industria del país para transformarse y producir productos para la salud. Cada industria debería ser obligada a fabricar productos para la salud de las personas 24/7. Parte de las frases que emitió durante esta jornada Bill de Blasio justamente en contra de Donald Trump, que fue muy duro contra el presidente de la nación. Mencionar también otros datos respecto acá al estado de Nueva York. Los hospitales están a 2 o 3 semanas, eso dicen por lo menos el alcalde Bill de Blasio, de quedarse sin implementos médicos, principalmente mascarillas. Hoy día también, revisando la prensa estadounidense, habían testimonios de enfermeras que estaban trabajando en hospitales públicos de Long Island, donde decían: no tenemos mascarillas. Simplemente estamos reciclando lo que tenemos, usando mascarillas recicladas, usando la misma mascarilla con personas con coronavirus una y otra vez. Incluso están usando bandanas. La CDC, que es el organismo de salud acá de Estados Unidos, ha señalado, de hecho, y ha emitido información respecto a que si no hay mascarillas, justamente se usen bandanas para protegerse, pero claramente no es suficiente ni tampoco debiera ser el caso en ningún hospital de acá de la zona. Claro, ese es un reclamo que se ha repetido también en varias partes del mundo. Felipe, quería llevarte también a la vida cotidiana que se está viviendo actualmente ahí en Nueva York. Se entiende como la ciudad que nunca duerme, mucha entretención. ¿Cómo está afectando esto? Veíamos hace un par de días notas de turistas, por ejemplo, que ya prácticamente quedaban muy pocos. ¿Cómo ha ido evolucionando esa situación referente a los turistas que están en las calles, a las personas que viven en Nueva York? ¿Cómo está el desplazamiento entre un punto y otro de la ciudad? ¿Cómo está la vida cotidiana, en definitiva, en esa ciudad? Sí, a ver si me puedes confirmar, Marcos. Estamos revisando también imágenes que parte de las que he enviado durante la semana, porque justamente esas imágenes reflejan bastante bien lo que está ocurriendo con la ciudad completa, porque tuve la posibilidad, antes de que ya estos casos de coronavirus comenzaran a extenderse rápidamente, de estar en lugares icónicos de Manhattan, también acá de Brooklyn, y la verdad es que la situación es ¿cómo describirla? Se está convirtiendo poco a poco en una ciudad fantasma. La verdad que el metro de Nueva York en general siempre va con mucha gente, los vagones siempre van prácticamente llenos en horario punta, ni hablar. Y la verdad que en horario punta, por ejemplo, probando el metro el día de ayer, había muy pocas personas en el metro, no se alcanzaban a llenar los asientos de los vagones. Eso habla de una ciudad que ha estado tomando decisiones y con muchas personas y empleados que han tomado la decisión de quedarse en sus casas haciendo teletrabajo para los que puedan, obviamente. Punto aparte, justamente sobre ese tema, el 75% de reducción de la fuerza laboral es para las empresas no esenciales, lo que tiene que ver con farmacias, supermercados, lugares de servicio de salud. Todo eso están trabajando con toda su capacidad de personas, obviamente, colaborando con esta emergencia. Mencionar también, se ha hecho un nuevo llamado de parte del gobernador acá de Nueva York a que el ejército se haga parte también del apoyo con profesionales de la salud y los hospitales públicos. Y también un dato no menor, déjame buscarlo acá porque lo tenía anotado, pero durante el día el día martes se había hecho el llamado a ex trabajadores del área de la salud a que de forma voluntaria se integraran a colaborar justamente en el sistema público de salud de acá de Nueva York, y el llamado fue tremendo. Fueron aproximadamente 1.700 personas las que se unieron a trabajar hasta este día jueves al sistema público, justamente colaborando por toda esta situación que se está viviendo acá. Sigo mencionando situaciones que se han visto acá en la ciudad. Restaurantes, por ejemplo, por acá cerca hay un McDonald's, tiene completamente cerrada el lugar con mesas para que la gente no llegue ahí, simplemente llegue como a pedir su orden y retirarse del lugar. Lo mismo con todos los lugares, pubs y restaurantes que están por acá por la zona, están cerrados para el acceso al público, sí están funcionando principalmente de forma de delivery, que es la entrega a casa, ¿cierto?, de productos alimenticios. ¿Cómo se está viviendo ahora la situación, Felipe, en el sistema de salud propiamente tal? ¿Hay algún tipo de copamiento quizás de
de la capacidad operativa del sistema de salud? ¿Hay alguna proyección quizás de las autoridades respecto a cuándo el sistema podría eventualmente llegar a colapsar o a verse en una situación ya de prácticamente un punto de no retorno, de una sobrecapacidad operativa que impida que se pueda atender a una mayor cantidad de personas infectadas por el coronavirus? Mira, no he tenido la suerte, tampoco me he acercado por un tema obviamente de cuidado a hospitales públicos o a clínicas de acá de la zona, por lo tanto no podría señalarte si es que están colapsados, si es que está llegando mucha gente. Por los reportes de noticias te puedo decir que sí, aparentemente están bastante llenos, pero todavía no llenos de gente, no colapsados. Ahora, si sigue la curva de infectados como está hasta ahora, y esto lo ha dicho el gobernador del estado, y hay la preocupación también, y si sigue creciendo esta curva de la forma que lo está haciendo, con la densidad poblacional del estado de Nueva York, con la cantidad de gente que eventualmente podría infectarse, si es que no se siguen los lineamientos de quedarse en la casa, de no salir, etcétera, eventualmente el estado se podría quedar sin camas para atender a los casos más graves de infectados de coronavirus. Y eso podría ocurrir acá y podría ocurrir también en el estado de California. Me imagino también que por ahí también pasa la decisión de California de cerrar completamente el acceso de las personas al transporte público, me imagino, a moverse a través de la ciudad. Por eso mismo también Donald Trump había tomado la decisión de enviar estos barcos hospitales, no solamente acá a la costa este, al estado de Nueva York, sino que también al estado de California, porque esos barcos hospitales aportan 1.000 camillas más para el sistema público, no directamente para atacar el coronavirus, porque no van a atender ese tipo de casos, pero sí para descongestionar de otro tipo de atenciones, de otro tipo de enfermedades que estén siendo atendidas por el sistema público en tierra, para derivarlos justamente a estos barcos hospitales y que puedan colaborar en esa área. Esto todavía no tiene una fecha, por lo menos acá se ha mostrado esta típica gráfica, ¿cierto?, con la fecha, la línea subiendo mientras van pasando los días con la cantidad de infectados, pero la verdad es que todo depende de cómo vaya reaccionando la ciudadanía, las órdenes que se vayan emitiendo desde la gobernación, para saber si es que esta línea logra desplazarse un poco y no seguir subiendo, sino que comience a girar hacia abajo ya con la cantidad de infectados. Pero, como te digo, es tanta la población que hay acá en el estado de Nueva York que la verdad no se podría entregar una cifra exacta respecto a cuál es la cantidad de personas infectadas. Dato respecto a eso: en Westchester, que es el lugar donde comenzó el brote de infección acá en el estado de Nueva York, es un condado donde finalmente se ha mantenido, ha seguido aumentando, pero no fuertemente, la cantidad de infectados. Es principalmente acá la ciudad de Nueva York, Manhattan, Brooklyn, donde se ha registrado la mayor cantidad de casos ahora. Se ha trasladado totalmente el foco de atención y el foco de atención también del sistema de salud frente al brote de coronavirus acá. Long Island tiene algunos casos aislados también, y se ha puesto mucha atención durante estos últimos 2 días acá en Brooklyn. Muy cerca de acá, algunas calles más allá, hay una comunidad ultra ortodoxa judía que llamó la atención de las autoridades. Son comunidades muy cerradas. Hay una acá en Borough Park, muy cerca de acá de esta zona de Brooklyn, y también en Williamsburg hay otra comunidad del mismo tipo. Las dos comunidades se vieron al mismo tiempo afectadas, y entre las dos sumaban más de 200, 300 casos de personas, por lo menos el último dato que revisé ayer. Eso hace que Brooklyn también se esté convirtiendo en un foco de atención de las autoridades de salud, porque ya suman 1.080 casos hasta esta tarde. Lo más probable es que mañana nos enteremos también de mucha mayor cantidad de casos que están ocurriendo acá en esta zona de Nueva York. Ahora, Felipe, ¿cómo se vislumbra ya la situación para los próximos días, próximas semanas? Quizás, por ejemplo, te doy el caso acá en Chile, se ha discutido muchísimo sobre la conveniencia o no, tanto en la sociedad civil, también en el mundo político, se ha discutido mucho sobre la conveniencia o no de establecer una cuarentena total. En Argentina ya se decretó esta cuarentena total obligatoria hasta el día 31 de marzo, que comenzó a regir a las 0 horas de este viernes. ¿Cómo se vislumbra ya la situación respecto a esto mismo? ¿Se podrá quizás adoptar alguna medida similar? Bueno, ha sido la discusión entre el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio. Bill de Blasio mencionó hace un par de días ya la necesidad de un sheltering home, decía él. Eso significa quedarse en la casa. Sin embargo, Andrew Cuomo llamó la atención sobre el término primero, porque es un término que se usa mucho cuando hay, por ejemplo, tiroteos masivos en los alrededores, con una cantidad de muertos, que se le pide a la gente que se quede en sus casas, que no salga, que se refugie.
Frente a eso, y más allá de la retórica, la verdad es que Andrew Cuomo también dijo, estamos lejísimos de que eso ocurra. Hay que mencionar que al día posterior, y de hecho la noche inmediata, Bill de Blasio mencionó esto el miércoles durante la tarde. Durante la noche ese miércoles, inmediatamente las estanterías, las góndolas de los supermercados se vaciaron. O sea, la gente acudió en masa a comprar elementos de primera necesidad ante la eventualidad de que se cerrara el acceso de la gente, del público, a supermercados, a salir, a comprar. Y eso obviamente generó cierta paranoia colectiva y la verdad que se vieron supermercados con elementos esenciales vacíos. Andrew Cuomo llamó la atención sobre eso justamente y dijo que no había ninguna posibilidad de que ocurriese por lo menos en el corto plazo, ¿no? Que no encontraba él junto a las autoridades científicas con las que está trabajando que fuese una decisión correcta para el estado de Nueva York. Ahora, lo decía al principio, con la decisión de Gavin Newsom, el gobernador de California, frente a hacer cuarentena en todo el estado, la verdad es que eso cambia completamente las cosas. Te comentaba al principio, California hasta el momento, la última cifra que tengo acá, son 876 casos. New York está con 5.359 casos. La diferencia es mucha, y la verdad es que para que el Estado de California haya tomado esa decisión, esa determinación, le da un puntapié también a la posibilidad de que también lo haga Nueva York. Así que esto puede cambiar ya para el día de mañana, eventualmente, de que el gobernador Andrew Cuomo tome una determinación distinta, dependiendo, me imagino, también de cómo funciona aquella cuarentena en el estado de California, también en la ciudad de Los Ángeles, que es una ciudad densamente poblada. Así que es un tema todavía por ver, yo diría. No hay certeza respecto a aquello, pero Bill de Blasio lo estaba empujando notoriamente durante estos últimos días, y ahí también el entrevero a través de medios de comunicación que han tenido ambas autoridades para tomar determinaciones. Bien, Felipe León, nuestro compañero que nos acompaña desde Nueva York, muchísimas gracias por este contacto y ante cualquier novedad vamos a estar retomando, por supuesto, esta llamada. Muchas gracias, Felipe, te enviamos un abrazo a distancia de parte de todo el equipo de Hora 24.